dividir el cuerpo calloso y de esa manera evitar la dispersión de la crisis. Esto tiene las cirugías de resección tienen indicación cuando el foco epiléptico es uno solo. Cuando el foco epiléptico es múltiple, es muy difícil y es imposible pues, ir resecando diferentes focos. Cuando el foco epiléptico es uno solo, como el que ocurre en la epilepsia del esclerosis mesial del lóbulo temporal, el tratamiento quirúrgico suele ser curativo. En casos de que el paciente tenga múltiples focos y exista una epilepsia de difícil control, pues habrá que optar por otro tipo de intervenciones como son estimulación cerebral profunda, estimulación del nervio vago o radiocirugía por estereotaxia. Los fármacos que están en el mercado son múltiples. Hay fármacos de amplio espectro, hay de espectro reducido. Los de amplio espectro, como la lamotrigina y el levetiracetam, son los fármacos que están permitidos en el embarazo. De los fármacos que están prohibidos en el embarazo está el topiramato y el valproato, sobre todo el valproato, porque produce defectos del tubo neural. Una cosa es tener un defecto congénito por labio leporino, que a fin de cuentas es una cuestión estética, funcional también, porque la persona que tiene una cirugía de labio leporino tiene dificultades en vocalización en algunas palabras, pero en todo caso no es incompatible con una vida normal. A tener una espina bífida, un mielomeningocele y no poder caminar. Entonces son dos espectros totalmente extremos de los efectos teratogénicos. Todos los fármacos antiepilépticos tienen efectos sobre la cognición. Eso quiere decir que de alguna u otra manera los fármacos te producen somnolencia, lentitud en el pensamiento, dificultad en la concentración, en la organización, en la atención. Sobre todo los pacientes se quejan que no son tan ágiles mentalmente o que les cuesta más memorizar cosas. Pues eso es parte del precio que hay que pagar, pero que afortunadamente el cerebro y la persona se van adaptando. Lo que sí está claro es que mientras más fármacos tomes, la combinación de varios fármacos produce efectos aditivos sobre la cognición. Y por eso es que se prefiere, en la medida de lo posible, la monoterapia y no la politerapia. Hay ocasiones que hay que recurrir a 2 fármacos, pero ya después de 2 o 3 fármacos ya las cosas se vuelven más difíciles de controlar en cuanto a efectos adversos. En cuanto a las condiciones de cuidado que ese paciente necesita, pues ese paciente va a requerir cuidados y observación durante los primeros meses que inicia el tratamiento. Cuando se empieza el tratamiento, se empieza siempre con dosis lentamente progresivas, de menos a más. El tratamiento siempre equivale a un fármaco que se da por kilo de peso, pero la totalidad de la dosis no puede dársela de entrada, hay que dársela de manera paulatina. Y ese inicio paulatino con dosis crecientes del fármaco se puede tomar fácilmente de 3 a 4 semanas. Eso significa que durante el primer mes los pacientes no van a estar del todo protegidos, podrían convulsionar porque no se ha llegado al nivel óptimo. Entonces, durante esos primeros meses los pacientes deben estar vigilados para que si en algún momento les repite alguna crisis haya alguien que los auxilie. En el caso de ciertos deportes, hay ciertos deportes que por sí mismos implican un riesgo contra la vida, que de por sí son peligrosos. Entre esos, pues, por ejemplo, el alpinismo. Una persona que padece epilepsia y que no está controlada su epilepsia, le da una convulsión escalando, pues y simplemente se cae y se muere.
Lo mismo sucedería con un buzo que está en el fondo del mar buceando, le da una convulsión y se muere. O un marinero que está en la proa del barco limpiando y le da una crisis convulsiva y cae al mar y se muere. ¿Por qué? Porque la condición de por sí causa un peligro. El uno se ahoga y en el otro se traumatiza. Entonces, todos estos riesgos hay que tenerlos en cuenta porque hay que conversar con el paciente. También hay que tener en cuenta que la conducción de vehículos no está recomendada en los primeros 3 meses cuando el paciente ha iniciado un tratamiento, porque justamente, primero, porque no está del todo cubierto, protegido, y segundo, porque el fármaco, hasta que se adapte el organismo, le puede dar somnolencia. Y finalmente viene el efecto del embarazo sobre la epilepsia. Es un mito el hecho de que la mujer con epilepsia no pueda salir embarazada. Y es un mito que la mujer con epilepsia no puede tomar fármacos antiepilépticos. Las dos cosas son falsas. La mujer que padece epilepsia y que va a salir embarazada tiene que planificar su embarazo. Y la planificación del embarazo debe empezar por lo menos un año antes. Es la única forma de que la paciente pueda acceder a un embarazo seguro sin riesgo sobre ella y sobre el producto. Si la mujer padece de convulsiones y está en proceso de curación de las convulsiones porque solamente es un problema eléctrico, porque tiene todos sus exámenes normales, porque su resonancia es normal, porque sus electros son normales, pues entonces espere que complete el tratamiento y que se le retire la medicina y logre salir embarazada. Porque lo ideal es entrar al embarazo sin medicación. Si no se puede cumplir esa opción porque es imposible retirar el fármaco, porque cada vez que se ha intentado retirar, la paciente convulsiona, porque la paciente ya tiene una edad de 35, 38 años en la cual pues su capacidad de llevar un buen embarazo a término va disminuyendo, entonces pues tiene que planificar un año antes, buscar alternativas que le permitan primero cambiar la medicina a una medicación que no sea teratogénica, la lamotrigina o levetiracetam. Si el caso se da de que toma una medicina que no es tan teratogénica, ejemplo, carbamazepina, oxcarbazepina o cualquiera de esas, pues tratar de que entre al embarazo con la menor cantidad de dosis posible que la cubra. Si las condiciones, si la paciente está tomando ácido valproico para cualquier otra opción, incluso para epilepsia, el ácido valproico está totalmente prohibido en el embarazo porque produce los defectos del tubo neural que le dije. Entonces, ese periodo de transición entre un fármaco y otro, o el periodo de transición a adaptarse a una nueva dosis, toma su tiempo. Y ese tiempo tiene que ser respetado y establecido por la mujer y por su médico. Si la persona planifica salir embarazada, debe comenzar a tomar ácido fólico. La disminución de los niveles séricos de ácido fólico están reportados como una de las causas de teratogenicidad en el embarazo. Los pacientes, las mujeres en general, tenemos 1% de posibilidades de tener embarazos con malformaciones congénitas. En la epilepsia la incidencia es el doble, o sea, hay doble 2% de posibilidad. Entonces, si se toma ácido fólico previamente, se puede disminuir esa posibilidad. No se la elimina por completo, se puede disminuir. La otra cosa es que hay que tomar en cuenta de que muchos de estos cuadros son familiares, la historia familiar. Si la historia familiar suya es de que hay varias personas con labio leporino, paladar hendido, malformaciones congénitas, pues usted tiene que considerar que usted tiene más riesgo de tener hijos con malformaciones congénitas.
En todo caso, si la decisión ha sido salir embarazada y la mujer ya está tomando su fármaco, está tomando el menos teratogénico posible, la menor dosis posible, no puede dejar de tomar la medicina. Más daño hace una convulsión que la medicación. En una convulsión puede haber óbito fetal, puede haber ruptura de la placenta, hay isquemia sobre la placenta. Entonces, es mucho más riesgoso. También hay que considerar el hecho de que la mujer aumenta de peso y al aumentar de peso los niveles séricos del fármaco también disminuyen, con lo cual la posibilidad de aumento de crisis en el tercer trimestre del embarazo es real. Entonces, en ciertas ocasiones hay que incluso aumentar la dosis del embarazo, de la medicación en el tercer trimestre del embarazo para luego salir del parto y regresar a la dosis habitual. En todo caso, la medicación debe ser respetada. El paciente llega a su final del embarazo, muchas veces tiene problemas al dormir ya a la final del embarazo por el volumen del abdomen y pues eso hace que la mujer tenga deprivación de sueño. Y ustedes ya saben que la deprivación de sueño es uno de los factores gatillantes de convulsión. Entonces, por todos lados habría que la posibilidad incluso de que aumenten las convulsiones, aunque también hay embarazos que transcurren normalmente sin alteraciones de la frecuencia de las crisis. Y durante la lactancia los pacientes, las mujeres no tampoco están prohibidas de lactar. Esto de que le pasa la medicación por la leche materna, sí, pasa por la leche materna, pero es una cantidad irrisoria al lado de la cantidad que la madre toma. Y lo peor que le puede suceder al bebé, que a quien se le transmite una mínima cantidad del fármaco que está tomando, es que le dé somnolencia al bebé. Que en vez de dormir 3 horas y se despierte chillando, duerma 4 horas para despertarse chillando, lo cual hasta cierto punto le genera un poco de alivio para esa madre que ha cursado un embarazo difícil. Ya después, pues, no hay ningún problema, la madre sigue con su tratamiento general y con todas las condiciones establecidas para llegar, pues, si es que deja en algún momento de tomar el fármaco. ¿Preguntas hasta ahí? Doctora. Bien. Faltaba Camila. No, ya expuse, doctora. Ya expusiste, sí, ya expusiste, ok. Entonces empezamos con Ana Costales. Listo, doctora, ya proyecto. Listo. Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Mi nombre es Ana Belén Costales y voy a hablar acerca de la meningitis bacteriana aguda. Siguiente, por favor. Ya, la meningitis bacteriana es una inflamación grave y potencialmente mortal de las meninges y el espacio subaracnoideo que es causado por bacterias. Esa inflamación afecta tanto la corteza cerebral y la médula espinal debido a su proximidad anatómica. Esa inflamación meningea provoca vasoespasmo y una posible trombosis de arteriolas y arterias cerebrales. También lo que provoca son oclusiones, posibles oclusiones de las venas cerebrales. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las características clínicas, las vamos a dividir de acuerdo a los grupos de edad. En el primer grupo vamos a tener a los recién nacidos y lactantes. Acá en ese grupo, los síntomas de meningitis bacteriana pueden ser inespecíficos, pero en algunos casos los síntomas comunes vamos a tener letargo, irritabilidad, somnolencia, anorexia, hipotonía, apnea, ictericia, diarrea y debilidad general. La inestabilidad de la temperatura con fiebre o hipotermia es común, pero no siempre está presente.
Luego, los que van a ser poco comunes van a ser las convulsiones y rigidez en el cuello. También se puede desarrollar una fontanela anterior abultada y los padres lo notan como una hinchazón agrandada en la parte superior de la cabeza, que eso se desarrolla como hidrocefalia aproximadamente en un 5% de los lactantes. Siguiente. Ya, los factores de riesgo de meningitis bacteriana aguda en recién nacidos y lactantes, como primer factor de riesgo vamos a tener el parto prematuro. Y esto es debido a que muchas inmunoglobulinas maternas no atraviesan la placenta antes de las 32 semanas y los bebés prematuros tienen un mayor riesgo a infecciones, a contraer infecciones. También los recién nacidos tienen un sistema inmunológico inmaduro con alteración de la capacidad fagocítica de los neutrófilos y los monocitos, que eso contribuye a la meningitis bacteriana aguda. Luego, otros factores de riesgo va a ser el bajo peso al nacer, el parto traumático, hipoxia fetal, galactosemia, anormalidades del tracto urinario, síndrome de Down y una enfermedad cardíaca congénita. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Creo que se quedó para... ¿Siguen pasando las diapositivas? Se ven las diapositivas, pero no te las pasan. Ya, ahora sí. Ya bueno, en el siguiente grupo vamos a tener a los niños que las manifestaciones clínicas de la meningitis se puede desarrollar acá tanto en horas como hasta un día. Acá las características incluyen fiebre, dolor de cabeza, letargo, irritabilidad, confusión, fotofobia, náuseas, vómitos, rigidez de cuello y dolor de espalda. También la mayoría de los niños experimentan una convulsión antes de la admisión al hospital. Siguiente. Ya como factor de riesgo de meningitis bacteriana aguda en niños vamos a tener la pobreza, desnutrición, asplenia, también VIH, anemia de células falciformes, derivación del sistema nervioso central o fuga de líquido cefalorraquídeo, infección reciente o actual del tracto respiratorio, un traumatismo craneal, viaje reciente a un país con enfermedad meningocócica endémica, falta de inmunizaciones y un implante coclear. Siguiente. Bueno, lo característico acá es que vamos a tener signos meningios. La irritación meningia primero esa suele manifestarse como una rigidez de cuello, que es, bueno, la rigidez de nuca, que eso especialmente lo podemos ver al momento de la flexión antero-posterior del mentón hacia el tórax. Luego vamos a tener el signo de Kernick, que como vemos en el video, acá elevamos el miembro inferior en un ángulo de 90 grados y el paciente refleja dolor y flexiona la rodilla de forma refleja. Siguiente. Luego tenemos también el signo de Brudzinski, que esa es realizamos una flexión involuntaria, bueno, se realiza el paciente una flexión involuntaria de las rodillas y las caderas tras la flexión pasiva del cuello en posición de decúbito supino. Siguiente. Bueno, el otro grupo de las características clínicas en adultos, al igual que los niños, las características clínicas acá de la meningitis bacteriana son similares. Dolor de cabeza, rigidez de cuello, fiebre, alteración del estado mental. Los pacientes que reciben analgésicos o corticosteroides pueden no presentar en la mayoría de los casos rigidez en el cuello. En ocasiones estos pacientes pueden presentar déficits neurológicos focales o algunos pueden presentar también un exantema petequial por meningitis meningocócica o neumocócica. Y las complicaciones de la meningitis bacteriana aguda, tenemos las convulsiones, los accidentes cerebrovascular isquémico, hidrocefalia, edema subdural, absceso cerebral y trombosis del seno venoso. Siguiente. Como factores de riesgo
En meningitis bacteriana, tanto en adultos como en ancianos, vamos a tener la enfermedad pulmonar, que es neumonía, POC, asma, tabaquismo. Un estado de malignidad se considera melanoma, leucemia linfocítica crónica, cáncer, quimioterapia, también cáncer metastásicos, enfermedad crónica de senos nasales o del oído medio, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y lupus, enfermedad renal crónica, y también tenemos inmunodeficiencia como VIH, trasplantes de órganos, asplenia, anemia severa y alcoholismo. Siguiente. Ya, y por último tenemos el grupo de adultos mayores de 65 años. Los pacientes de esa edad pueden tener una presentación atípica, es decir que la fiebre acá no es un hallazgo constante, la confusión inespecífica es muy común, y también no va a estar presente el dolor de cabeza ni la rigidez de nuca. Siguiente. Siguiente, ahí. La meningitis, bueno, con respecto a la meningitis bacteriana asociada a la atención médica, o también esa es llamada meningitis nosocomial o adquirida en la comunidad. Bueno, principalmente esta se presenta en pacientes con enfermedades crónicas y en pacientes que han sufrido algún traumatismo o han sido sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos, como alguna fuga de líquido cefalorraquídeo o catéteres intracraneales infectados. Esto se puede desarrollar a partir de una diseminación desde el sitio de la infección distante, como una otitis media, sinusitis o neumonía. Acá los pacientes pueden tener un inicio agudo o subagudo, también el líquido cefalorraquídeo se suele mostrar un recuento de glóbulos blancos de más de 1000 células por milímetro cúbico, un nivel de glucosa bajo, a menudo por debajo de 30 miligramos por decilitro, y proteínas elevadas por encima de 100 miligramos sobre decilitro. La tinción Gram del líquido cefalorraquídeo es positiva aproximadamente en el 75% de los casos, y el tratamiento requiere una amplia cobertura de antibióticos. Una recomendación que consiste es en la combinación de, bueno, vancomicina en combinación con cefepima, ceftazidima o meropenem. Y bueno, se debe tener cuidado al momento de la administración de corticosteroides adyuvantes, ya que un estudio informó que una terapia antibiótica inadecuada en un 13% de los casos, esto produce lo que es, puede resultar en un empeoramiento de la meningitis cuando se administra la dexametasona. Y también, bueno, la incidencia de meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad está disminuyendo en los países desarrollados en respuesta a la administración más amplia de vacunas contra Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Siguiente. Ya. Bueno, cuando se sospecha meningitis en función a las características clínicas, la clave del diagnóstico y establecimiento de la etiología es el examen y el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Antes de la punción lumbar es muy importante que se realice una tomografía computarizada que muestre que no hay ninguna masa expansiva. Y bueno, en la punción lumbar, si un paciente tiene una severa tendencia a hemorragia o está anticoagulado, puede provocar un hematoma espinal. Y esto es debido a que la aguja de la punción lumbar puede golpear alguna vena radicular dentro del espacio subaracnoideo. Entonces, eso es debido a que puede existir un riesgo de hernia cerebral después de la extracción de líquido cefalorraquídeo del espacio lumbar en pacientes con una presión intracraneal elevada. La meningitis bacteriana aguda causa una inflamación meningea y en consecuencia una presión elevada del líquido cefalorraquídeo que se refleja al momento de la presión de apertura. Y bueno, cuando la hernia ocurre en la punción lumbar, generalmente eso ocurre dentro de 5 horas, y el manejo de emergencia del síndrome de hernia suele ser difícil, pero resulta muy útil los agentes hiperosmolares y el drenaje ventricular. Siguiente. Bueno, acá en ese cuadro nos muestra las características típicas del líquido cefalorraquídeo y meningitis bacteriana aguda. Como primer parámetro vamos a tener la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Acá el líquido cefalorraquídeo va a estar de 200 a 500 milímetros, perdón. La presión puede ser menor si el paciente es bebé o un niño pequeño muy deshidratado.
También, o si la especie de bacteria es atípica. Luego tenemos la apariencia del líquido cefalorraquídeo. En el artículo mencionaba que dependiendo de la concentración de los glóbulos blancos, bacterias y proteínas, y que iba a estar como nublado más o menos. Luego tenemos otro parámetro que es el recuento de glóbulos blancos, que por lo general está entre 1000 a 3000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Y el recuento de los glóbulos blancos puede ser menor si el paciente está inmunodeprimido o toma esteroides o si la especie de bacteria es atípica. Sin embargo, solo en raras ocasiones los niveles de los glóbulos blancos son inferiores a 100 glóbulos blancos por milímetro cúbico. El diferencial de los glóbulos blancos predominantemente neutrófilos, que son los leucocitos polimorfonucleares, por lo general está en 80 a 90%. La concentración de glucosa por lo general está menor a 40 miligramos por decilitro. A menudo también está menos de 25 miligramos sobre decilitro, y muchas de las concentraciones de glucosa en el líquido cefalorraquídeo de la meningitis bacteriana son, como mencioné, inferiores a 25 miligramos sobre decilitro. La concentración de proteínas, esto suele estar elevado por encima del valor normal para la edad, que a menudo es mayor de 100 miligramos sobre decilitro, y la tinción de gran promedio debe ser mayor a 75%, pero eso depende también de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Las concentraciones de bacterias en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis bacteriana aguda varían entre 103 a 108 unidades formadoras de colonia sobre mililitros. Y el cultivo que es positivo, este debe ser menor a 75%, pero depende de la concentración de bacterias y si el paciente recibió antibióticos previamente. Siguiente. Ya, los factores de riesgo de hernia cerebral después de una punción lumbar por meningitis bacteriana, vamos a encontrar que se considera estupor o coma, pupilas dilatadas, desviación fija de los ojos o reflejo oculocefálico ausente, papiledema, convulsiones recientes, posturas decorticadas o descerebradas, hemiparesia, hipertensión con bradicardia, desplazamiento lateral de estructuras de la línea media, pérdida de cisternas subraquiasmáticas y vacilares, obliteración o desplazamiento del cuarto ventrículo, obliteración de las cisternas de placa de cerebelo superior y cuadrigémino, masas en el hemisferio cerebral o cerebelo y el infarto o oclusión del seno sagital superior o venas de drenaje. Siguiente. Bueno, primero vamos a tener la técnica de punción lumbar, que eso es que cuando se sospecha de meningitis se necesita una aguja con estilete para la punción lumbar que permita la capacidad directa de ingresar al espacio subaracnoideo lumbar para obtener una presión de apertura precisa del líquido cefalorraquídeo y recolectar suficiente líquido cefalorraquídeo para el análisis. Luego, el análisis de prueba de líquido cefalorraquídeo estándar. Este análisis se lo debe realizar lo más rápido posible para así obtener información del diagnóstico, y eso es debido a que los glóbulos blancos comienzan a deteriorarse en el líquido cefalorraquídeo después de 30 minutos. Y también los recuentos altos de glóbulos blancos pueden metabolizar la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, reduciendo el nivel. Y la identificación de las bacterias etiológicas. Bueno, el método estándar para identificar las bacterias etiológicas en el líquido cefalorraquídeo es sembrar el líquido cefalorraquídeo en placas de agar e incubar en placas de dióxido de carbono o inocular el líquido cefalorraquídeo. El crecimiento de las bacterias generalmente requiere de 24 a 72 horas y las bacterias se tiñen de Gram y se subcultivan en medios antibióticos, especialmente para determinar la sensibilidad de los antibióticos. Y bueno, esto se ha desarrollado también otros métodos específicos para detectar antígenos bacterianos, como las aglutinaciones y también la coaglutinación con látex. Estas pruebas funcionan mejor cuando se examinan en sitios infectados como el líquido cefalorraquídeo, donde las bacterias están proliferando activamente y liberando polisacáridos. También existe, bueno, mencionaba que existen tecnologías más nuevas como la reacción de cadena polimerasa múltiple y las nuevas plataformas de diagnóstico que incorporan la proteómica y secuenciación genética, y esos podrían ayudar a proporcionar un diagnóstico más rápido y preciso. Siguiente.
Ya, las principales bacterias causantes de la meningitis bacteriana, primero y la que vamos a tener es la Streptococcus pneumoniae. Esa es una bacteria gram positiva y es la causa más común de meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad. En los adultos, los principales factores de riesgo incluyen la sinusitis, otitis media, neumonía o inmunosupresión. También estudios recientes muestran que la incidencia de meningitis neumocócica en niños pequeños y ancianos está disminuyendo y esto es debido a la administración generalizada de vacunas antineumocócicas. Y bueno, el tratamiento antibiótico inicial suele ser con ceftriaxona o cefotaxima con vancomicina, más corticosteroides adyuvantes tempranos. Hasta un 30% de pacientes presentan secuelas neurológicas permanentes, que eso incluye la pérdida de audición, déficit neurológicos focales y el deterioro neuropsicológico. Bueno, acá también mencionaba que los neumococos se adhieren a la nasofaringe y probablemente estos permiten la transferencia a través de las células epitelial, a través de un endosoma y bueno, en la presencia de una cápsula de polisacárido interfieren con la fagocitosis y la falta de anticuerpos antineumocócicos en suero aumenta y el riesgo de la meningitis. Siguiente. Ya. Luego, otra bacteria vamos a tener es la Neisseria meningitis. Esta es una bacteria gram negativa y sigue siendo una de las principales causas de meningitis esporádica y epidémica. El meningococo puede causar meningococcemia séptica grave, meningitis o artritis séptica. La Neisseria meningitis se transporta en la nasofaringe y esta se transmite por contacto directo de secreciones nasales u orales o también por medio de inhalación. Las personas con deficiencias congénitas de inmunoglobulinas como agamaglobulinemia o deficiencias de complemento tienen un mayor riesgo a meningitis. Y bueno, el tratamiento antibiótico consiste en amoxicilina o ampicilina. Y para prevenir la transmisión de un paciente con meningitis meningocócica a contactos cercanos se realiza la quimioprofilaxis con rifampicina o ciprofloxacina y eso es eficaz para eliminar lo que es la colonización de la nasofaringe. Luego, la Listeria monocitógenes, eso es un bacilo gram negativo, facultativamente anaeróbico y causa alrededor del 9% de los casos de meningitis bacteriana aguda en todo el mundo. También la infección acá del sistema nervioso central tiene una mayor incidencia en lactantes y ancianos, e individuos con neoplasias malignas o inmunodeprimidos o también post-trasplante. Los brotes acá se pueden desarrollar por comer verduras crudas, mariscos, leche no pasteurizada, como también queso casero, especialmente el queso de cabra, y los pacientes con meningitis causada por esta bacteria pueden tener una presentación tardía, es decir, con menos signos clásicos de meningitis, pero sí pueden presentar más confusión y rigidez de cuello más leve. También el líquido cefalorraquídeo tiene un recuento de glóbulos blancos más bajo, es decir, menos de 500 células por milímetros cúbicos. También el tratamiento con antibióticos se debe incluir lo que es ampicilina o amoxicilina, ya que el organismo puede ser resistente a la cefalosporina de tercera generación y ese tratamiento se debe administrar durante 14 a 21 días. También se puede agregar lo que son los aminoglucósidos si el cultivo de líquido cefalorraquídeo demuestra lo que es la resistencia a la cefalosporina. Acá mencionaba que la tasa de mortalidad es de hasta 30%, pero esta puede estar elevada debido a las comorbilidades preexistentes. Siguiente. Y bueno, y por último tenemos a estas dos bacterias, que son la Haemophilus influenzae. Esta es una bacteria gram negativa, que esta se transmite por vía respiratoria a un individuo, posteriormente desarrolla una bacteremia que luego invade las meninges. Y bueno, aunque la Haemophilus influenzae tiene varios serotipos, en sí el más frecuente del 90% de los casos de meningitis va a ser el serotipo B. La meningitis por Haemophilus influenzae ahora actualmente representa menos del 7% de los casos en países desarrollados, pero sigue siendo una causa importante de meningitis infantil en los países de desarrollo que no administran la vacuna.
Y bueno, y el tratamiento suele ser con ampicilina o amoxicilina. Y luego de las Staphylococcus aureus, esta es una bacteria gram positiva que representa aproximadamente el 5% de las meningitis, pero tiene una tasa de mortalidad aproximadamente del 30%. Por lo general se clasifica como una de las principales causas de meningitis asociada a la comunidad. La meningitis acá por Staphylococcus aureus se produce debido por dos mecanismos. El primero es la complicación postoperatoria, que acá las bacterias se introducen después de procedimientos neuroquirúrgicos o fugas de líquido cefalorraquídeo, dispositivos de derivación, algún traumatismo craneoencefálico o masas cerebrales o que se propagan también infecciones adyacentes. Mientras que el otro mecanismo es por medio de la diseminación hematógena, que acá se produce a partir de focos infecciosos fuera del sistema nervioso central, como la endocarditis, infecciones de la piel o tejidos blandos, neumonía, peritonitis o infecciones del tracto urinario. Las personas con adquisición hematógena a menudo tienen una enfermedad adyacente. Y bueno, el tratamiento con antibióticos generalmente incluye vancomicina, nafcilina y linezolid durante 18 a 21 días. Siguiente, por favor. Bueno, en estos cuadros, primero mencionan los agentes antimicrobianos para la meningitis bacteriana. En los dos primeros van a estar en las dosis recomendadas en pacientes con una función renal y hepática normal, entre los cuales se encuentran las cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos, aminopenicilinas, oxazolinona, carbapenem, bencipenicilinas, rifampicinas, sulfonamidas, glucopéptidos y beta-lactámicos. Bueno, las dosis mencionadas dependen también de acuerdo a los grupos de edad que mencioné anteriormente. Cada fármaco equivale a la dosis por kilogramo de peso total diario, que deben ser divididas en 4, 6 y 12 horas de acuerdo al fármaco que se va a utilizar. Y eso es más que nada en niños. Y bueno, por otro lado, en los adultos no siempre se va a necesitar multiplicar la dosis por kilogramo de peso, a menos que sea un aminoglucósido, el cual la dosis, eso sí, debe ser basada en su IMC debido a la obesidad. Y como tratamiento antibiótico profiláctico para los contactos cercanos a pacientes con meningitis meningocócica, como ya mencioné, vamos a tener rifampicina, ciprofloxacina y ceftriaxona. Especialmente no se puede, está contraindicado administrar ciprofloxacina en pacientes embarazadas, entonces ese se lo va a cambiar por una ceftriaxona, que sí se puede administrar a mujeres embarazadas. Siguiente. Ya, y luego, con respecto a la meningitis bacteriana anaeróbica, bueno, esta es infrecuente, pero parece que se desarrolla en bebés cuyas madres tuvieron amniotis. También se desarrolla en adultos con otitis media, sinusitis, infecciones pulmonares o que hayan tenido una neurocirugía reciente. Las bacterias más comunes van a ser bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Actinomyces, Veillonella, también Propiobacterium, y bueno, en general estos pacientes presentan características clínicas y hallazgos de líquido cefalorraquídeo similares a los individuos con meningitis bacteriana aguda aeróbica. Sin embargo, acá lo que diferencia es que la tinción de Gram puede mostrar organismos, mientras que el cultivo aeróbico del líquido cefalorraquídeo puede ser negativo. Los antibióticos recomendados van a ser metronidazol, cloranfenicol y meropenem. Siguiente. Bueno, con respecto también a la terapia inicial de antibióticos, no todas las bacterias son sensibles a todos los antibióticos y la administración de demasiados tipos de antibióticos pueden provocar reacciones adversas innecesarias y resistencia a los antibióticos, por el cual se debe considerar varios factores de riesgo antes de seleccionar los antibióticos que se van a administrar. Los factores relacionados a considerar incluyen la edad, la duración de los síntomas, también mencionaba vacunación, el estado de salud. Esto quiere decir en que en condiciones podría predisponer a tipos de meningitis como dolor de oído, enfermedades gastrointestinales o respiratorias crónicas o un traumatismo craneal reciente.
También otro factor es la alergia a ciertos antibióticos y estado de viaje reciente. Y bueno, aquí se consideran tres aspectos al momento de la terapia inicial con antibióticos, que es si los factores considerados sugieren una meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, se va a administrar, bueno, se prescribe una cefalosporina tercera o cuarta generación más vancomicina y más una dexametasona adyuvante. En pacientes inmunodeprimidos, también que tengan antecedentes de abuso de alcohol o sean mayores de 65 años, se prescribe una cefalosporina de tercera o cuarta generación, más vancomicina y ampicilina. Y en pacientes postquirúrgicos se prescribe vancomicina, nafcilina más linezolid. Siguiente. Bueno, en la terapia adyuntiva de la meningitis bacteriana aguda, a pesar de la velocidad del diagnóstico y el tratamiento antibiótico adecuado, la meningitis bacteriana aguda todavía sigue siendo, sigue teniendo una tasa de complicaciones de aproximadamente un 20%. Entonces, la dexametasona se administra ampliamente en un intento por reducir la mortalidad y morbilidad de la meningitis bacteriana. Para obtener el máximo beneficio, se debe administrar temprano y con dosis altas, es decir, minutos antes o inmediatamente después de la administración de un antibiótico. Y bueno, de acuerdo también a diversos estudios, el uso de corticosteroides, esto se asoció a una reducción no tan significativa de la mortalidad, pero con tasas significativamente menores de tasas de pérdida auditiva grave y otras secuelas neurológicas. Siguiente. Ya, y como resultado de la meningitis bacteriana aguda, el tipo y la prevalencia de las secuelas neurológicas varían de acuerdo a la edad y a la bacteria causante. Las secuelas con mayor frecuencia que vamos a encontrar va a ser hipoacusia, deterioro cognitivo y epilepsia. La meningitis bacteriana aguda causada por Streptococcus pneumoniae tiene la tasa de letalidad más alta, mientras que la meningitis también neumocócica tiene una mayor incidencia de secuelas neurológicas. En los adultos, alrededor de un 12% experimenta un infarto cerebral al ingreso y otro puede desarrollar al momento de que ya pase, después del ingreso. Y bueno, si se observa más de un infarto cerebral, este se puede considerar una fuente cardioembólica, ya que la endocarditis puede ser una condición coexistente. También el deterioro es común, el deterioro cognitivo es común, especialmente en los niños. Y bueno, la pérdida auditiva, esta suele ser neurosensorial, generalmente se desarrolla en los primeros días de meningitis, es causada por bacterias y toxinas inflamatorias que atraviesan el acueducto coclear desde las meninges hasta para llegar a la cóclea. Y bueno, la pérdida de audición, como mencioné, es particularmente muy común en la meningitis neumocócica, pero la incidencia y la gravedad pueden reducirse con la dexametasona adyuvante. Siguiente. Bueno, en el artículo presentaba 3 casos, así que les voy a presentar. Ya, en el primer caso se trata de un niño de 4 meses, el cual su madre notó que estaba inquieto, menos activo de lo habitual y estaba amamantando mal. Poco después notó que tenía debilidad generalizada, por lo que su madre lo llevó al pediatra. La hermana mayor del bebé había informado de dolor de oído durante varios días. El médico confirmó los síntomas y notó que la temperatura del bebé estaba ligeramente elevada, pero no detectó rigidez en el cuello ni espasticidad. De inmediato fue trasladado al servicio de urgencias donde se le practicó una punción lumbar. La punción lumbar mostró recuento de glóbulos blancos de 350 células por milímetro cúbico con 80% de neutrófilos, proteína de 280 miligramos sobre decilitro y una glucosa de 20 miligramos sobre decilitro. La glucosa en sangre fue de 90 miligramos sobre decilitros y la tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo demostró diplococos gram positivos. Se realizó el diagnóstico de meningitis bacteriana aguda con sospechas de Streptococcus pneumoniae. Entonces, en este caso nos demuestra que los bebés pequeños pueden no presentar signos típicos de meningitis bacteriana, como lo es la fiebre, la rigidez en nuca,
el cambio del comportamiento de este bebé, que fue reconocido por su madre, lo llevó rápidamente al pediatra, quien reconoció los hallazgos como sospechosos de meningitis bacteriana. Los hallazgos del paciente, que fueron típicos en el líquido cefalorraquídeo de meningitis neumocócica al momento del recuento de los glóbulos blancos, también pudimos notar que el bebé, o sea, se llegó a la conclusión que no había sido vacunado con la vacuna contra la meningitis neumocócica. Siguiente. Luego, en el segundo caso, tenemos a una mujer de 30 años que presentó fiebre, un fuerte dolor de cabeza y vómitos. Reveló que le encantaba el queso de cabra blando y fresco. 2 semanas antes de la aparición de los síntomas, había comprado algunos en un puesto de carretera rural. El comerciante local le dijo que había obtenido el queso de una finca pasteurizada, la leche de cabra. En el examen su temperatura era de 39 grados, estaba letárgica, pero podía dar una historia razonable. Tenía cuello rígido y náuseas. La TC fue normal, la punción lumbar mostró una presión de apertura de 260 milímetros de líquido cefalorraquídeo, 500 leucocitos por milímetros cúbicos, con predominio de neutrófilos, glucosa de 26 miligramos sobre decilitros, proteína de 95 miligramos sobre decilitros y tinción de Gram negativa. Las pruebas de reacción de cadena de polimerasa de líquido cefalorraquídeo para virus de herpes simples y enterovirus fueron negativos. Fue hospitalizada y tratada con ampicilina y ceftriaxona. 4 días después, su líquido cefalorraquídeo desarrolló listeria monocitógenes. Ella se recuperó por completo. Entonces, en esta paciente probablemente consumió queso de cabra contaminado con listeria monocitógenes, ya que recordemos que, como yo mencioné, es uno de los factores de riesgo, bueno, de causas de meningitis. Y bueno, las cabras acá pueden infectarse de forma crónica y es posible que muchos agricultores no se den cuenta de que una simple ebullición breve no es lo mismo que una pasteurización. Y bueno, la leche es un medio de crecimiento microbiano, dado que la listeria es un patógeno intracelular, los títulos de líquido cefalorraquídeo pueden ser tan bajos como 103 a 104 por milímetros cúbicos, que estos pueden no estar en una concentración suficiente para producir una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo positiva, y esto puede requerir un tiempo de cultivo prolongado. Siguiente. Bueno, y en el caso 3 nos presentan un hombre de 45 años que se cayó de su motocicleta mientras viajaba sin casco. Quedó inconsciente durante varios minutos, y sus amigos llamaron a una ambulancia. En el departamento de emergencias estaba confundido y tenía la nariz ensangrentada y dolor en la pierna derecha. Las radiografías mostraron una fractura de cráneo compuesta deprimida y una fractura no desplazada del fémur derecho. La resonancia magnética cerebral mostró hemorragia subaracnoidea, fractura de cráneo deprimida y sangre en los senos frontal y maxilar derecho. La paciente fue hospitalizada y trasladada a un hospital regional al día siguiente. En el hospital local, su estado mental había vuelto a la normalidad y sus signos vitales seguían siendo normales. En el hospital regional, un neurocirujano extrajo los fragmentos del cráneo hundidos, se administró ceftriaxona y al tercer día de su hospitalización su temperatura se elevó a 38.4 grados y se confundió con dolor de cabeza que empeoraba. Siguiente. Varias horas después la confusión empeoró, la resonancia magnética repetida del cerebro no se modificó y bueno, eso sacó que por una presión de apertura de 300 milímetros, o sea, al momento de realizar la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, mostró 300 glóbulos rojos por milímetros cúbicos. Los glóbulos blancos eran de 450 células por milímetro cúbico con un 90% de neutrófilos. El nivel de glucosa era de 20 miligramos por decilitro y el nivel de proteína era de 300 miligramos sobre decilitro. La tinción Gram de líquido cefalorraquídeo mostró numerosos cocos Gram positivos. Se le diagnosticó meningitis bacteriana aguda secundaria a la entrada de bacterias asociada a una fractura del cráneo. Entonces comenzó con nafcilina
para un posible Staphylococcus aureus y vancomicina para Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina. Los cultivos bacterianos desarrollaron esa resistencia y sobrevivió, pero tuvo secuelas neurológicas. Bueno, entonces, esto quiere decir que las fracturas craneales deprimidas compuestas son fracturas deprimidas con una laceración del cuello cabelludo suprayacente en continuidad con el sitio de la fractura. Generalmente se tratan con desviamiento y elevación quirúrgica. Y bueno, también mencionaba que en Estados Unidos la incidencia de infección estafilocócica posterior después de un traumatismo craneoencefálico es de alrededor del 3%, y muchas de estas infecciones son debido a un estafilococo resistente a la metilcilina. Y bueno, actualmente mencionaba que no se recomienda un régimen antibiótico estandarizado, pero comúnmente se administra vancomicina y nafcicilina. Gracias. Y bueno, como conclusión, la meningitis bacteriana aguda ocurre en todo el mundo y en todos los grupos de edad y produce una enfermedad grave que pone en riesgo la vida si no se diagnostica o se trata de inmediato con los antibióticos adecuados que atraviesan la barrera hematoencefálica. En las personas con sospecha de meningitis, el diagnóstico suele establecerse mediante el examen de líquido cefalorraquídeo y punción lumbar. El diagnóstico se confirma mediante cultivo de líquido cefalorraquídeo o el uso de una tecnología más avanzada, con base también a la historia clínica y tinción de Engram del líquido cefalorraquídeo. Se toman decisiones inmediatas para administrar uno o más antibióticos que atraviesen esta barrera hematoencefálica. Cuando sea apropiado, la administración adyuvante temprana de dexametasona tiene un pequeño efecto beneficioso para mejorar el resultado y reducir las secuelas. Los pacientes son monitoreados cuidadosamente durante 14 días de antibióticos, aunque muchos pacientes tienen un buen pronóstico. Algunos pacientes, dependiendo también de las bacterias causantes, pueden fallecer y otros pueden experimentar secuelas, comúnmente como pérdida de audición, deterioro cognitivo o convulsiones. Gracias. Muy bien. Hay que familiarizarse un poco más con los nombres porque no puedes hablarme de nafcilina y no lo puedes pronunciar, o rifampicina no existe, sino la rifampicina, y así una serie de cosas que tienes que tener cuidado para una próxima exposición. Bueno, yo me voy a quedar ahí. Mañana continúo con José y con Daniel y termino neuroinfecciones. Y seguimos andando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, nos vemos mañana, señores, que descansen. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.